Ana María Zambrano Duque. Ella es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de los Andes, gerente general de la Terminal de Transportes de Bogotá. Profesor Iván, muchas gracias. Para mí es muy grato compartir con estos espacios y compartir con personas tan conocedoras y estudiosas de estos temas, particularmente del impacto que ha tenido el COVID en el transporte. Y particularmente yo me voy a centrar en el impacto que ha tenido el COVID-19 en el transporte intermunicipal de pasajeros. Entonces, para ponernos un poco en contexto sobre cuáles fueron esas realidades que enfrentaron los diferentes ciudadanos en el mundo. Veníamos entonces de una normalidad en el 2018, una normalidad en términos de trabajo, de vida social, de conectividad en medios de transporte sin restricciones. Enfrentamos entonces en marzo de 2019 esta pandemia que tuvo tres hitos importantes: estrictas cuarentenas, restricciones a la movilidad y una incertidumbre que nos generó a todos el que sigue. ¿Cómo vamos a enfrentar esto en términos epidemiológicos, de salud pública y de cómo teníamos que enfrentar desde el punto de vista de transporte este reto? Más aún teniendo en cuenta que el 68% de los viajes en América Latina se realizan en transporte público. Estas tres situaciones en contexto generaron, por supuesto, impacto en el aumento del desempleo, en aumento de la pobreza y en afectaciones psicológicas que, pues de manera interinstitucional y por supuesto con la academia, hemos tenido que venir estudiando. Un dato muy importante, particularmente sobre la terminal de transporte de Bogotá, es que hemos logrado evidenciar que el 44% de los usuarios de la terminal de transporte utilizan el transporte intermunicipal de pasajeros para dirigirse a su trabajo. Eso quiere decir que el transporte intermunicipal de pasajeros, claro, permite turismo, permite encontrar familias, el reencuentro de familias, pero es un elemento muy importante para la reactivación económica de nuestro país. Aquí rápidamente un contexto desde el punto de vista operacional. Distintos hitos fuimos enfrentando desde el punto de vista normativo. A todo el transporte pues tuvo que enfrentarse a un marco normativo, a disposiciones nacionales, departamentales, distritales, disposiciones que demandaron en un principio, como es el caso de la resolución 66, por ejemplo, el hecho del tamizaje. Para nosotros el control de temperatura en ese momento era importante, la desinfección del calzado, pero ha sido interesante ver cómo ha pues evolucionado gracias a todos estos estudiosos pues que han permitido evidenciar que esas medidas iniciales pues han venido, diría yo, evolucionando. Entonces la 666, eso nos lo indicaba como obligatoriedad. La 777 ya eliminó el tamizaje y la desinfección de calzado. Sin embargo, todas han tenido y lo han presentado todos los expositores, y es la desinfección, la importancia de la desinfección en superficies y por supuesto en el transporte. Otro de los elementos que quiero destacar es el reto que tenemos en términos interinstitucionales. Ya lo mencionaba, el diálogo permanente con los ministerios de salud, transporte, con nuestras secretarías de salud y en nuestro caso con la Policía Nacional y la Superintendencia de Transporte. Migración también la mencionamos porque más adelante les vamos a contar un reto que tuvimos muy interesante y cómo, a propósito de las reflexiones, pues nos lleva a pensar que nuestras infraestructuras, las infraestructuras de transporte, tienen que ser flexibles, y ya les voy a contar por qué. ¿Cuál es el impacto operacional en términos de despachos? La línea roja superior presenta entre el 7 de noviembre del 2018, se hace un comparativo esta gráfica, entre el 7 de noviembre del 2018, al 19 de marzo de 2020. En comparación con la gráfica de abajo,
que presenta el comportamiento en términos de despachos, o sea, los vehículos que salieron de nuestras 3 terminales en Bogotá desde el 20 de marzo hasta julio del 2021. Y ahí pues pueden ustedes observar el impacto y la tendencia que ha generado esta pandemia. Para destacar, la terminal de transporte de Bogotá, como otras terminales en el país y en el mundo, la operación disminuyó hasta en un 99.6%, pasando a despachar 122.000, 123.000, 130.000 vehículos durante un mes a despachar 380 vehículos. En el mes de septiembre de 2020, los despachos se ubicaron en el 55% de la operación cuando comparamos con septiembre del 2019. En el mes de diciembre tuvimos un aumento y que eso coincide con las medidas que fue tomando el gobierno nacional y alcanzamos el 85% de la operación comparada con el mes del 2019. Por su parte, en el mes de julio de 2021, este año, los despachos han ido en ascenso gracias a esta reactivación económica y a esta concientización que hemos tenido todos del autocuidado y de la implementación igual muy rigurosa de todas las medidas de bioseguridad y, por supuesto, de la vacunación. En términos de pasajeros, igual, la gráfica superior presenta la tendencia, el comportamiento entre el 7 de noviembre del 2018 a marzo del 2020 en comparación con el momento de pandemia que nosotros pues hemos identificado ha estado entre el 20 de marzo y el 31 de julio del 2021. La operación disminuyó, coincide con la diferencia en el movimiento de despachos en un 99,9%. Pasamos de tener en un mes 2 millones de pasajeros a tener 1.000 aproximadamente. En el mes de septiembre del 2020, la salida de pasajeros llegó al 23% de la operación frente a septiembre de 2019. En el mes de diciembre de 2020 se alcanzó el 24% de la salida de pasajeros comparado con el mismo mes de 2019. Y en julio, pues la tendencia, como ya les he indicado, ha venido en aumento este año en comparación con el año anterior. ¿Cuáles han sido las medidas implementadas? Y si uno quisiera como caracterizar o segmentar, ¿cuáles son los tipos de medidas que ha tenido que implementar las terminales de transporte en nuestro país? Un tema asociado a infraestructura tecnológica, infraestructura física, por supuesto, con unos costos. En el caso de infraestructura tecnológica, la terminal de transporte de Bogotá diseñó una plataforma, esta plataforma es la plataforma COVID, que nos permite todavía hacer el control de aforo. Recuerden que inicialmente empezamos con el 50% de aforo, fuimos aumentando, permitiendo al transporte intermunicipal de pasajeros el aumento al 70% y actualmente podemos controlar, se puede aumentar el 100% en el aumento de aforo siempre y cuando el departamento del destino al que vaya el bus de transporte intermunicipal tenga un nivel de unidad de cuidado intensivo menor al 85%. Este es un sistema de información que le ha servido mucho al transporte intermunicipal de pasajeros para monitorear en qué momento puede ir aumentando su porcentaje de aforo. Tenemos un elemento muy importante y es el monitoreo de aforo en nuestras instalaciones. Es típica la imagen de hecho, no solo en la terminal de transporte de Bogotá, la terminal de transporte de Medellín, Cali, de las principales ciudades, en momentos de vacaciones, fin de año, Semana Santa, cómo hay una aglomeración importante. Esto para nosotros como terminales de transporte de Bogotá, siendo el medio de transporte más importante para todos los colombianos, nos demanda un reto importante. ¿Y cómo lo afrontamos? Con cámaras termográficas que inicialmente nos ayudaban a controlar la temperatura, el uso adecuado del tapabocas cubriendo nariz y mentón. Estas cámaras al ingreso nos permitían eso. Ya cuando no teníamos que medir la temperatura de las personas,
pues nos sirve todavía para controlar el aforo en nuestras instalaciones. Por supuesto, estas también son útiles para pues, hacer la videovigilancia de la seguridad dentro de nuestras terminales, al ingreso de nuestras terminales. En términos de infraestructura física, batería de lavado de manos, dispensadores de gel antibacterial, señalización en piso, en sillas, en las salas de espera, pendones de información que inviten a los usuarios a la prevención y al autocuidado. Y estamos en este momento en proceso de adquisición de un mecanismo que nos permita hacer la medición del ambiente. Estas medidas implementadas en promedio le han costado a la terminal de transporte de Bogotá 150 millones de pesos. ¿Cuáles son, para seguir en esa línea, cuáles son las medidas de bioseguridad que hemos implementado en nuestras instalaciones? Y entonces las dividimos en dos ejes. El primero, el control de ingreso, y el segundo, el control de permanencia en las instalaciones. Para el control de ingreso, ya lo he mencionado, verificar el uso obligatorio de tapabocas, nuestro personal, con ayuda de todo el sistema de videovigilancia, está muy atento del uso adecuado del tapabocas, la demarcación para garantizar el distanciamiento social en el ingreso, el lavado, desinfección de manos. Hemos venido en varias campañas de comunicaciones invitando a nuestros usuarios a que planifiquen su viaje. Esta es otra de las reflexiones importantes, y es que las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros y las terminales tenemos que ofrecer la compra de etiquetes online a nuestros ciudadanos para que puedan hacer planeación de viaje y no tengan que llegar a las terminales a generar esta congestión que pues es típica observar en estos puntos. Y lo que ya mencioné, el reconocimiento facial y registro de aforo por cámara termográfica. En permanencia, señalización de piso y sillas para mantener el distanciamiento, las salas de espera, nuestras salas de espera están demarcadas, estamos haciendo control permanente de la capacidad de aforo en las áreas comunes, los protocolos de bioseguridad para abordaje. Y acá quiero destacar justamente que otra de esas reflexiones es que la aplicación de las medidas de bioseguridad definitivamente es un trabajo en equipo, entre los empleados, en este caso, por ejemplo, en la terminal de transporte de Bogotá, los empleados de las empresas de transporte de seguridad, porque muchos usuarios y en redes sociales pues hacen esta reflexión, como muy bien por la terminal de transporte de Bogotá, tiene todas las medidas implementadas, pero mientras o estoy esperando el bus o voy a abordar y durante el recorrido, pues ahí todavía tenemos retos importantes. Sin embargo, las 90 empresas usuarias de nuestra terminal de transporte hemos hecho un muy buen trabajo articulado. Nosotros también hacemos auditorías de control con la Superintendencia de Transporte para verificar cómo se están haciendo estos procesos de desinfección al interior de los vehículos. También tenemos protocolos de bioseguridad con los locales comerciantes. Entonces, reitero que la clave en la implementación de estas medidas de bioseguridad no solo están en las autoridades, en el caso del Metro de Medellín, en nuestro caso, Transmilenio, sino que esto es un trabajo en equipo que tenemos que hacer con todos los actores que estamos involucrados en la prestación de este servicio esencial. En el caso, por ejemplo, de taxis, entonces aquí es comercios, taxis, es empresas de transporte, todos articulados para poder lograr esta reactivación. Sobre infraestructura biosegura, también siempre, y esto creo que ha estado muy en debate por parte de pues la academia, y recibimos muy bien todos sus aportes, y es la ventilación en nuestras infraestructuras. Nosotros tenemos una ventilación natural cruzada. Las tres infraestructuras de las terminales de Bogotá, en Salitre, aquí ven imágenes de la terminal Salitre, Norte y Sur, cuentan con esa ventilación natural, lo que ayuda a la circulación del aire permanente en las zonas donde se encuentran nuestros usuarios. Continuando entonces con estas estrategias de bioseguridad, entonces ya vimos, para recapitular, estrategias desde el punto de vista tecnológico, de infraestructura, y este último,
campañas de seguridad, es comunicar, es que la gente interiorice que el autocuidado es muy importante para poder seguir garantizando la prestación del servicio de transporte. Entonces, hemos definido los protocolos de bioseguridad, los hemos socializado con todos los actores y hemos hecho, pues, hacemos de manera permanente campañas de comunicación en donde invitamos al autocuidado, a evitar la propagación y, como ya les mencioné, a ofrecer a las personas que puedan planear su viaje, porque a diferencia de pues, lo que ya hemos mencionado, en el transporte intermunicipal de pasajeros no son viajes cortos, y por eso entonces invitamos a la gente a que pueda planear sus viajes con antelación. Y cuando digo planear sus viajes, pues es comprar los tiquetes online, evitar comer durante el viaje, y este tipo de medidas que son pues, bajar el tapabocas, hablar, pues que son medidas que de hecho también han sido implementadas en el transporte aéreo y en el transporte intermunicipal de pasajeros. También nosotros en este esfuerzo fuimos la primera terminal de transporte en el país de obtener el check-in certificado por parte del ICONTEC. Y un elemento muy interesante es que la Secretaría de Salud de Bogotá formuló un plan sobre promotores del cuidado e invitó a la terminal de transporte de Bogotá los más de 200 empleados directos y más de 500, entre 500 y 600 empleados indirectos se capacitaron en ser promotores del cuidado. Y esto es conocer todas estas buenas prácticas como trabajadores de la terminal de transporte de Bogotá. Involucramos al comercio, a las empresas de transporte, a los conductores, para que todos en conjunto pues fuéramos promotores del cuidado. Al principio hacía énfasis en la autoridad migratoria. Nosotros tuvimos un hito que quise destacar porque es parte de las reflexiones que tenemos que hacer de las infraestructuras del transporte. Nosotros lideramos desde la terminal de transporte de Bogotá una operación de retorno voluntario de migrantes a frontera desde la terminal satélite del norte. Eso nos implicó disponer de nuestra infraestructura para que los vehículos y los migrantes hicieran tránsito temporal, perdón. Nos implicó la coordinación con varias autoridades, nos implicó garantizar las condiciones de bioseguridad para un viaje seguro, nos implicó entregar las ayudas humanitarias y garantizar toda esta oferta institucional, generar un registro de migrantes a través de la página web, en fin, varias acciones que nos llevan a esas reflexiones en torno al COVID, y es que nuestras infraestructuras tienen que ser flexibles y tienen que permitir en estos momentos de dificultad, de pandemia, de riesgo, de emergencias, pues permitir que las infraestructuras de transporte puedan también ser este tipo de equipamientos. Llega entonces, para ir cerrando, encontramos, les he contado cuál ha sido este panorama en términos operacionales, cuáles son las medidas que hemos venido implementando, y nos enfrentamos entonces con una nueva normalidad en la que la terminal de transporte de Bogotá ha hecho varias reflexiones, y es la premisa de transportar con seguridad para ejercer un papel activo en el sistema económico. Como ya les decía, más del 44% de nuestros usuarios utilizan el transporte para ir a trabajar, de tal manera que a nosotros nos corresponde garantizar este servicio para que el sistema económico pues se reactive. La gestión de puestos, hemos hecho la gestión de puestos de vacunación para trabajadores, transportadores y comerciantes, entendiendo que la vacunación pues minimiza el riesgo y nos ayuda en este momento de reactivación. Inversión, como ya les conté, en implementación de protocolos de bioseguridad para los usuarios y transportadores, y la tecnología, y este es uno de los elementos que nos ha parecido a nosotros más importante, y es que la tecnología tiene que ser un aliado para planificación de viajes, para optimizar la operación y para el control de aforo. El sector transporte, y acá ya
me salgo un poco de ese contexto científico en torno al COVID y los invito a que revisemos pues otras consideraciones en torno a cuál es el impacto que ha tenido esta pandemia para el sector del transporte. Hay varias preocupaciones que coinciden, como por ejemplo el alto endeudamiento y ausencia de fuentes de financiación por las evidentes pues, diferencias en demanda, la recuperación de la demanda perdida, las tensiones por resolver con las autoridades públicas por cómo volver pues a reactivarse el sector, a las ayudas que está pidiendo pues el sector para su reactivación, pérdidas económicas para los sistemas de transporte importantes, pérdidas económicas subsanables, pero dolorosas en las infraestructuras, las líneas aéreas, empresas de transporte intermunicipal, de servicios especiales. Cientos de pequeños empresarios desaparecieron, de pequeños transportadores, y la oferta pues tardará años en recuperarse. ¿Cuáles son las amenazas que todo esto también nos ha traído? Pues que la informalidad y legalidad cobre un papel importante, y aquí estamos pues con varias autoridades del sector definiendo un plan para combatir esa informalidad e ilegalidad que afecta económicamente al sector transporte, pero más allá de eso, afecta la seguridad de todos los usuarios al tomar este tipo de transporte, porque pues no tienen las medidas de bioseguridad, no se hacen los controles que se hacen desde las terminales de transporte, garantizando el aforo, las condiciones en las que el conductor va a prestar el servicio, las condiciones en las que el vehículo va a prestar el servicio, entre otros aspectos. También una amenaza es la reposición y modernización de equipos, porque es evidente que esta pandemia pues nos presenta una nueva realidad en términos operacionales, en donde las empresas de transporte pues tienen que hacer conciencia de ello, y eso impacta pues los planes, la necesidad de desarrollar planes de inversión y mejoramiento. ¿Cuáles son las enseñanzas y estos creo que son también los principales retos? Que la solidez financiera pues es un casi que nuevo prerequisito de operación, que los negocios basados en el flujo de caja diaria pues entraron en crisis, por supuesto, por todas las restricciones y demás, y que algunas de ellas pues tienen un impacto importante y no son tan superables. Que la cultura digital será el nuevo paradigma del servicio, que la planeación y optimización de los recursos para todas las empresas, para todos los sectores económicos son las nuevas variables críticas, y muy importante para el sector transporte, en este caso intermunicipal de pasajeros, es, como ya he reiterado, entendernos como una cadena logística. Esa ha sido mi premisa desde que asumí este rol, porque creo que en la medida en que tengamos eso interiorizado, pues cada uno sabe cuál es su rol y de qué manera aporta para el desarrollo de esta cadena logística. Cuando alguno de esos eslabones no está atento, cumpliendo de manera rigurosa los protocolos de bioseguridad, pues toda la cadena logística nos vemos afectados. Entendiendo ese impacto que tiene la cadena logística del transporte, suscribimos un pacto con todos los actores de la cadena logística, y para destacar lo que ya comenté, la aplicación para que los buses puedan aumentar el aforo, el control del transporte ilegal, el fortalecimiento de la información al ciudadano. Ya varios lo han reiterado. Es muy importante que el ciudadano esté informado sobre cuáles son los protocolos que tiene que cumplir al ingresar a los diferentes sistemas de transporte. La terminal como punto de vacunación, ya los destaqué, y definitivamente la implementación rigurosa, la reactivación, ese ha sido como nuestro mensaje para cerrar. La reactivación es posible solamente si seguimos cumpliendo muy rigurosamente todos los protocolos de bioseguridad. Gracias. Muchas gracias a la doctora Ana María. Para la doctora Ana María, ¿qué medidas
se deberían implementar en otros sistemas de transporte para mitigar la circulación del COVID? Yo reitero, profesor Iván, el mensaje que acaba de dar Carlos, y es que pues, el virus no se ha ido, no podemos bajar la guardia. Todas las medidas de bioseguridad que ya aquí han sido suficientemente expuestas, como el uso adecuado del tapabocas, la desinfección de manos de manera constante, el distanciamiento social, evitar hablar, comer, cuando estamos utilizando estos medios de transporte, pues son las medidas que ya aquí hemos visto, pues se implementan en sistemas de transporte masivos, en sistema de transporte intermunicipal de pasajeros y en el sistema de transporte aéreo, la ventilación, en fin, creo que ya todas no estábamos preparados para esta pandemia, pero después de un año y más de un año, ya todos creo que hemos interiorizado sobre la necesidad de reactivarnos de manera segura y que no podemos bajar la guardia. Ese sería como mi mensaje aunado a lo que aquí ya se ha expuesto. Muy bien. Y también preguntan que cómo en la terminal le hacen seguimiento a los casos de contagio que se presentan. Muy importante esa pregunta. Nosotros, y por eso estamos en esta sensibilización con las personas de que tomen el transporte de manera legal. Nosotros a través de la plataforma COVID tenemos absolutamente monitoreado cuáles son las personas que toman todos los buses de transporte intermunicipal. Conocemos su nombre, cédula, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento. Bueno, tenemos toda esta información. Sabemos cuando estábamos haciendo el tamizaje de toma de temperatura, pues teníamos esa información. Ahora no es un requisito, pero la terminal de transporte no ha bajado la guardia y lo sigue revisando. Entonces, nosotros cuando identificamos a través de estas cámaras termográficas en el ingreso estas temperaturas, nos acercamos, en nuestras terminales está Sanidad Portuaria, está la Secretaría de Salud, nos acercamos a estas personas, le hacen a partir de ese momento un monitoreo para pues verificar su estado de salud. Si es un caso que nos informa algún ciudadano cuando ya va a llegar a la terminal de transporte de Bogotá, tenemos toda una zona de aislamiento, tanto del bus como de los pasajeros y como de los posibles pasajeros que tengan este contacto. Se les aplican pruebas de manera inmediata y se les sugiere, como a todos, el aislamiento. Bueno, también teníamos una pregunta que creo que ya la contestó y era que si estábamos el sector preparado, estaba el sector transporte preparado para una pandemia como la que estamos viviendo. Yo creo que le escuché que no estábamos preparados. Pues yo creo que nadie estaba preparado para esto, ¿no? ¿Es así? El complemento ahí, profesor Iván, es que sí, efectivamente no estábamos preparados, pero que pues nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad. E insisto, que del autocuidado depende pues vivir esta nueva normalidad. Muy bien, gracias. Para Jairo, en tierras cálidas, en particular el intermunicipal o distancias medias largas, entre usar filtros en el aire acondicionado versus abrir las ventanas, ¿qué sería más efectivo? ¿Qué medidas recomendaría y cuál podría ser la ocupación recomendada? Esto es intermunicipal. Listo. Iván, pues en este sentido nosotros lo que hemos encontrado es que la norma ICONTEC con respecto a la renovación de aire, y por eso yo hago la diferencia entre renovación y ventilación, la renovación de aire que le exige a los vehículos con aire acondicionado implica realmente que se renueva únicamente el 20% cada hora. Eso nos daría que se necesitarían 5 horas, ¿sí? Sería el tiempo de residencia del aire dentro de un vehículo. En ese sentido, digamos que la garantía de los filtros para nosotros no es todavía clara, ¿cierto? Como no es claro en ese sentido cuál es la carga viral que puede mantener un aerosol, ¿cierto? Entonces, por ese lado todavía creemos que no es seguro. Los aviones han aumentado, ¿cierto? La tasa de renovación para poder garantizar eso. En ese momento no hay una norma en el país que le haya exigido cambiar esa renovación al transporte intermunicipal. Yo por eso cuando la gente me pregunta qué hacer, porque básicamente esta es una pregunta de ese estilo, ¿qué hacemos?
¿cierto? Como digo yo me sentaría junto a la ventana y la abro, ¿cierto? Punto. Sí, yo me siento junto a la ventana, la abro y pues no como ni hablo, ¿cierto? Para no hacer. Porque lo que nos vimos, encontramos y con cierta sorpresa, una sorpresa positiva, en las pruebas que hicimos, que pruebas que fueron a veces también difíciles de medir, en vehículos con ventanas abiertas vimos unas tasas de renovación muy buenas, ¿sí? Sin que hubiera pues un sistema de aire forzado, se daban esas ventilaciones. ¿Cuál es el inconveniente o el riesgo de no tener un sistema de ventilación forzada? Que cuando comienza a llover el asunto se nos complica, porque la gente comienza a cerrar las ventanas y ahí sí vemos un cambio significativo en la calidad de la renovación del aire dentro del habitáculo. Entonces, por eso también nosotros hemos planteado como recomendación pues que los sistemas tengan sistemas de ventilación forzada, en los cuales aparezcan pues allí unos ventiladores que ayuden a mover el aire, a pesar de que la gente en un momento dado cierre esas ventanas, pero que en lo posible, si le toca cerrarlas, que las trate de poner, no sé, que las cierre como máximo en un 80 o un 90%, porque pues es preferible un aguacerito que un COVID, ¿cierto? Entonces, ese sería como el mensaje. Yo creo que definitivamente hay que mejor el aire mejor mejor las ventanillas al aire acondicionado. Y ese también es un mensaje que yo creo que hemos reforzado un poco en las mediciones. Con Miguel estuvimos haciendo unas pruebas hace poquito en un vehículo cerrado con aire acondicionado y en pocos minutos vimos que el aire se carga rapidísimo de CO2, ¿sí? Y nos hemos dado que a veces se da la falsa sensación porque tienen la corriente de aire fresco, porque a veces asociamos el aire frío con aire fresco realmente. Tiene la corriente de aire frío, ¿cierto? Del aire acondicionado y crees que el aire es fresco. Y no necesariamente puedes tener aire frío fuertemente cargado de CO2 y por ende cargado también de los aerosoles de otras personas. Entonces, a veces es engañoso el tema del aire acondicionado. Entonces, el aire acondicionado tiene que tener alta tasa de renovación, como he dicho. Ojalá que logre hacer las renovaciones en tasas del orden de los 15, 20 minutos como mucho, ¿cierto? Para ir y siempre pues mantener sistemas de filtrado en muy buena condición. Muchas gracias. Yo también lo que he recomendado para el intermunicipal, así por intuición, es, bueno, varias cosas. Una, que utilicemos el N95, ¿no? Dos, que los buses paren en cada pueblo y la gente se baje y respiren y vuelvan a subir. O sea, que haya renovación, al menos buscándola por parte de los pasajeros y también la protección del N95 para ir más protegidos, aparte de las recomendaciones que ya dio Jairo de abrir las ventanas y no confiarse tanto del aire acondicionado. Rita nos quiere complementar algo en ese tema de salud. Sí, puntualmente, efectivamente el tema de las ventanillas está bien porque una de las medidas es estar en espacios abiertos para que no haya esa concentración pues, de la carga viral. Pero nosotros desde salud no tenemos indicación de que la gente use respiradores o mascarillas N95 por cuanto estas están indicadas para procesos que generen aerosol. Cuando nosotros hablamos o vamos en un bus, no estamos generando aerosoles, o sea que esta mascarilla quirúrgica que es más fácilmente tolerable, respiramos mejor con ella, es más económica, es suficiente, que no nos quede el mensaje como que no va a ser suficiente si me subo medio de transporte, no, esta es suficiente porque ahí lo que se están generando posiblemente son gotas y esta las va a contener, entonces quería hacer esa apreciación de que no se sientan inseguros si van con la mascarilla quirúrgica porque es la indicada. Muy bien, muchas gracias. Creo que hemos quedado al día con la situación del COVID en Colombia, temas de transporte, los intermunicipales, las terminales, un llamado a cuidarnos todos para seguir superando esta situación que nos ha retado a todos y que afortunadamente pues estamos saliendo adelante. Perfecto, muchísimas gracias, profe Iván.